Primera de Corintios capítulo 1, ¿cierto? Versículos, el día de hoy nos corresponden los versículos 26 al 28. ¿Les parece, mis hermanos, si damos paso a la palabra del Señor? Correspondiente al día de hoy bajo el título La paradoja de Dios, un problema de identidad y vocación. Así se llama la predicación expositiva del día de hoy. La paradoja de Dios, un problema de identidad y vocación. Amén. Quiero invitarles a que, muy conectados con el Señor, con su palabra y con esta predicación, vayamos a 1 Corintios y vamos a leer los versos 26 al 28 cada uno en sus Biblias, ¿cierto? Versos 26 al 28 dice la palabra del Señor esta mañana. Leámoslo en voz alta. Dice: pues mirad, hermanos. ¿Cómo dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Muy bien, la paradoja de Dios, bajo estos versículos de 1 Corintios capítulo 1, y quiero pedirle que esté muy atento y muy conectado porque es profundo lo que vamos a aprender el día de hoy, además necesario. Y es que el pasaje que acabamos de leer tiene un desarrollo bajo una idea clave, mis amados hermanos. Y es una amorosa exhortación, ¿cierto? Como lo hemos visto previamente, es una amorosa exhortación a los hermanos de la iglesia local ubicada en la ciudad de Corinto. ¿Y por qué no? Para nosotros también, ¿cierto? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a nuestros hermanos en Corinto, allá en el siglo I, para que, ojo, no solo abandonen la división, ¿se acuerdan que hay un problemita ahí de división? Sino para que también dejen a un lado el sincretismo, que ese fue otro culto en donde aprendimos lo que es el sincretismo, para también invitarlos, exhortarlos amorosamente a que recuperen el evangelio que habían perdido, el cual es poder y sabiduría de Dios. Estos hermanos habían perdido el evangelio, que fue lo que aprendimos hace 8 días. Perdieron la dirección. Pero no se queda aquí el llamado de atención amoroso, la exhortación de parte del Señor a través del apóstol, sino que hoy escudriñaremos estos 3 versos porque hay una paradoja aquí y además una invitación de parte de Dios para esta iglesia local de Corinto, y es a recuperar su identidad y vocación. Diga conmigo: identidad y vocación. Nuestros hermanos no solo tenían problemas de división, no solo tenían problemas de sincretismo, también habían perdido el evangelio y, como si fuera poco, tienen problemas con su vocación y con su identidad como cristianos. Y a eso vamos a entrar a trabajar el día de hoy a la luz del verso 26. Acompáñenme al verso 26 y escudriñemos despacio. ¿Listo? Dice el verso 26, solamente el 26, Pablo les dice a los hermanos: pues mirad. ¿Cómo les dice? O sea, ponga atención y miren, les pide. Miren, eche ojo a lo siguiente, les pide: hermanos, miren vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, y menos de ustedes hay nobleza aquí.
Pero no es una nobleza, mis hermanos, de ay, tan noble como el chapulín colorado, más noble que una lechuga. No, se refiere a una categorización social, la nobleza en la pirámide social. Ahora, ¿sabe qué está sucediendo en el verso 26? Y aquí iniciamos de la siguiente manera. ¿Quién fue el fundador de la iglesia de Corinto? Pues el apóstol Pablo. Y yo estoy seguro, mi amado hermano, que él hizo un repaso mental de la membresía de esa iglesia, de la membresía oficial. Y luego de hacer un repaso mental, él en su cabeza dice, bueno, Apolos, el hermano por allá ninguno de estos aquí es ni sabio ni noble. Lo que está haciendo el apóstol es que los está reconviniendo, ¿cierto? Él sabe quiénes son los miembros de su iglesia y precisamente no son famosos, no son acaudalados, tampoco muy educados, para ser honestos. No es que sean pues los más educados. Recordemos que en el contexto histórico de la Palestina del siglo I, aquí en el Imperio Romano, en la ciudad de Corinto, ¿cómo funcionaba la educación? Pues el modelo era muy particular. Se educaban las personas que tenían los modos y los recursos económicos a los pies de un maestro. Es el caso, el vivo ejemplo de Alejandro Magno. Quien tenía el dinero tenía la posibilidad de acceder a la educación. Se parece un poquito a lo actual, ¿no? Pero en ese momento, ¿quién podía estudiar con Aristóteles? Nada más y nada menos que el que tenía la posibilidad económica, como lo fue el caso de Alejandro Magno. Es decir, lo que está sucediendo acá en el verso 26 es que el apóstol Pablo les dice, bueno, ustedes no son precisamente de la crema innata de la sociedad terrenal, ¿cierto? No son ni poderosos, ni influyentes, o usemos los términos que él utiliza, verso 26. Él usa términos claros ahí, ni son muchos sabios en términos terrenales, ¿no? Es decir, seamos sinceros, hermanos de Corinto, no se las vengan a dar de lo que ustedes yo sé que no son. Ustedes no son lo que están aspirando y anhelando en términos terrenales a ser. Según la carne, ¿sí lo notan? Según la carne. Tampoco entre ustedes hay poderosos, es decir que no hay políticos o gobernantes o personas de estirpe de poder al interior de la iglesia. Y mucho menos nobles. No hay nobleza. Es decir, lo que está pasando acá es que Pablo les pone un espejo enfrente y les dice, ustedes son una iglesia popular, de hermanos, de personas, y no deben avergonzarse de ello. Lo que está sucediendo es que Pablo está tratando de exhortar a la iglesia porque la iglesia se siente avergonzada de su condición social. Los hermanos de Corinto tienen, ¿cómo decir esto? Sí, tienen en alguna medida pena, padecen de pena, porque las personas de su contexto social los ven como lo que son y no lo quieren aceptar. Les da vergüenza aceptar tal vez el lugar donde viven, tal vez su idiosincrasia, su realidad, ¿cierto? Y además, ojo, les da pena aceptar que son cristianos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora piensen en lo siguiente, para comprenderlo mejor hay que ubicarnos en el contexto histórico. Y es que dentro de la educación y dentro del modelo político de la época que se llamaba autocracia, no había democracia. Bueno, algunos dirán, hoy todavía no hay democracia, pero bueno, en este tiempo existe algo que se llama democracia. En ese contexto no existía eso. Existía una autocracia. ¿Qué es la autocracia? Un sistema de gobierno donde se concentra el poder en una persona. ¿Quién era esa persona? El emperador, ¿cierto? Es decir, que toda acción y decisión no está sujeta al pueblo, a lo popular, sino a una sola persona. Y esa persona encabezaba la pirámide social
De abajo del emperador seguían, bueno, una serie de personas. Y el último peldaño social, en el contexto de Corinto, estaban los esclavos y los cristianos. Ahora, en nuestro contexto de la esclavitud de manera legal no existe, no lo entendemos, pero la esclavitud existía en este contexto y era hostil y difícil. Un esclavo no era considerado una persona, sino un objeto, un bien más del esclavista. ¿Y sabe qué está sucediendo? Que el esclavo y el cristiano era considerado en la pirámide social como lo más plebe, como lo menos digno. ¿Ok? Por esa razón, el apóstol Pablo les habla con amor y les dice: hermanos de Corinto, ustedes no ocupan ningún tipo de rango alto en la escala social, ¿cierto? Pero no quieran tampoco aspirar a ello, a lo carnal, a lo terrenal. No le jueguen la dinámica al sistema, algo así es lo que les quiere decir. Pablo los llama como padre espiritual, les dice: ay, vea, hijitos espirituales, yo sé quiénes son ustedes. No tienen que engañarme a mí ni pretendan ser quien no deben ser y no están llamados a ser. Por eso les habla de vocación. Note el verso 26, les dice: mirad, hermanos, vuestra, diga conmigo, vocación. Cuando la Biblia utiliza el término vocación, se está refiriendo al llamamiento eficaz o a la regeneración. ¿Recuerdan lo que es eso, cierto? Nacer de nuevo. Esa es su vocación, nacer de nuevo. No sé si lo está entendiendo, mi amado hermano, pero ¿cuál es la vocación del cristiano? Volver a empezar. Cuando Jesús está con Nicodemo, le dice: usted necesita nacer de nuevo. Es decir, olvídese de lo que usted socialmente y según la carne cree que es. Un fariseo, ¿cierto? Un miembro del Sanedrín. Y esto es lo que está sucediendo acá. Los hermanos de Corinto perdieron su vocación, se les olvidó que el Señor los llama a nacer de nuevo, a comenzar de nuevo, y ellos quieren como retomar las conductas y los comportamientos propios de su contexto, ¿cierto? Ahora, el nacer de nuevo, con ello viene la vocación de ser santos, pueblo escogido, ¿cierto? Y en ese orden de ideas hay una lucha en nuestros hermanos de la ciudad de Corinto. Él les pide que revisen su vocación. Yo se lo voy a parafrasear. Lo que le está pidiendo Dios a la iglesia de Corinto a través del servidor Pablo es que dejen de poner los ojos en lo que el mundo les muestra, en las aspiraciones a ser noble, a cambiar de barrio, a querer tener, a querer ser, y se olviden de eso y recuerden la vocación a la cual Él los llamó, y es a una vocación en términos espirituales. Y esa es la paradoja. ¿Por qué? Por eso se llama la paradoja de Dios, el problema de identidad y vocación. Porque, mire, aquí está la paradoja en el verso 26b. Léalo conmigo, mira, aquí está, verso 26b. Después de la coma, ¿cierto? Perdón, espérenme. 1 Corintios 1, verso 26, dice: que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ¿ni qué más? Y luego mire el 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quién es lo débil del mundo en la pirámide social? Pues los cristianos y los esclavos. Eran considerados lo débil. ¿Qué está diciendo el Señor en el verso 27 a los hermanos? Que precisamente de lo que es considerado débil en el concepto terrenal, Dios ha escogido. Diga conmigo, Dios ha escogido. Para avergonzar no a los fuertes. ¿Sabe qué quiere decir en realidad el término en griego? A los que se sienten y se ven a sí mismos fuertes, pero no lo son. El que se cree sabio y el que se cree fuerte
será avergonzado. ¿Por quién? Por el que él mismo considera que es lo más débil. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, llama la atención a los hermanos para que se sientan orgullosos de su vocación. Ellos, en términos sociales, se están sintiendo acomplejados por ser cristianos. Pero él, Dios, que es grande en misericordia, les llama la atención y dice: siéntanse orgullosos. Porque en términos del mundo ustedes son lo débil, pero ahí está la paradoja: en mis términos son lo más grande en la pirámide social del reino. ¿Sabe qué dice Mateo 11:25? Jesús ratifica lo que el apóstol Pablo está enseñándole a los de Corinto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a niños. Esa es la vocación a la cual nos llama el Señor, a ser como niños. Quien nace de nuevo formatea el disco duro, formatea ese viejo hombre lo que está viciado y tiene una conducta diferente, una conducta de fe, ¿cierto? Una conducta. Y hay algo que es muy lindo acá, mis amados hermanos, que está en el verso 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al que se cree sabio. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Ese es Dios. Aquel que escogió de lo débil. Él no escogió precisamente del que se cree y el que está en el estatus social terrenal, sino que escogió enfermos, leprosos, pecadores, personas del pueblo, del común, pescadores, no miembros de la aristocracia, no sabios, no intelectuales, no ricos, no poderosos. Esa es su idea en realidad. Es soberanía de Dios escoger. Mire que aquí hay un plan. Escoger de lo vil y menospreciado. Y esa es la paradoja. Mientras que el mundo escoge a la aristocracia, es decir, a lo mejor de lo mejor en términos humanos, para Dios la aristocracia, lo mejor de lo mejor, no es precisamente lo que el hombre ve como lo mejor. Nunca en el contexto en Corinto un cristiano hubiese sido escogido para un cargo, para un puesto, para un rol de sabio. Eran tenidos por tontos. Ahorita se lo voy a demostrar desde el mismo pensamiento filosófico. Lo que el Señor quiere es que la iglesia y los hermanos empiecen a apropiarse de su identidad como cristianos y a no sentir vergüenza de ello. Por eso les invita, verso 26, a que revisen. Si lo observa, miren pues su vocación. ¿Cuál es tu vocación, amado cristiano en Corinto? No de ser un filósofo reconocido, no de ser un noble, no de ser... Y nos lo pregunta a nosotros de paso. Revisa tu vocación. Que no te dé pena decir que eres creyente y cristiano. ¿Con qué título te presentas? ¿Con el título de profesor o con el título de pastor? Tremendo. Nos da vergüenza. Es lo que le está sucediendo a Corinto. Y no, yo no digo que soy cristiano porque qué oso. Eso es lo que le está pasando a los hermanos. Revisen su vocación, revisen su identidad, porque les está calando, ¿cierto?, en sus emociones el hecho de ser cristianos. Esa es la vocación y llamado de parte del Señor, a ser orgullosos de lo que son, de lo cual fueron llamados. Ahora, ojo con esto, porque no significa que aquellos quienes tienen poder político, quienes tienen recursos económicos o son influyentes, no tengan acceso a la gracia, no. Pues es el don de la fe lo que nos hace hijos, ¿cierto? Sino que más bien lo que quiere decirles es que esa sabiduría, el poder, el dinero, la nobleza, esas dinámicas terrenales o ese estatus social tiende a convertirse muchas veces en un argumento de desventaja. La sabiduría humana muchas veces es una gran desventaja. Por eso Jesús dice: te alabo, Padre, porque no le revelaste a los que se creen sabios, sino a los que son como niños.
Si usted le dice a un niño que la luna es de queso, el niño le cree, porque el niño tiene esa facultad, él cree. Es una ingenuidad linda, ¿cierto? Y a eso nos ha llamado el Señor, a tener fe y a creer. El problema con la sabiduría humana o con el ocupar en la escala social cierto estatus es que se convierte en un impedimento para la fe y para creer lo que es verdad. ¿Cierto? Quien tiene dinero, estudios, títulos, dentro del contexto en Corinto, está ubicado en la cabeza de la pirámide social, pero en la economía de Dios, Él no escoge porque tengas dinero, títulos o seas más sabio. Él escoge por el puro afecto de su voluntad. Pablo le dice a los hermanos lo siguiente, básicamente, que un creyente sencillo, torpe, sin educación, sin habilidades posiblemente, ¿cierto? Pero que siga fiel y humilde, confiado a Cristo como Señor y Salvador, es mucho más sabio y brillante que cualquier doctor en filosofía que se burle del Evangelio. Eso es lo que está sucediendo aquí. Los hermanos de Corinto no están entendiendo la paradoja y se estaban dejando llevar por la tendencia terrenal a encajar en los moldes o rudimentos del mundo. ¿Sabe qué le dice Pablo a la iglesia de Roma? Le dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay una invitación del apóstol a los romanos, y es ¿a qué? A que no se adapten al mundo. Y es precisamente la invitación que le hace a los de Corinto, a que no se adapten al mundo. ¿Y qué propone el mundo? Una dinámica de escalar en una pirámide social y de discriminar al que está por debajo de la pirámide social. Ahora, insisto en la idea principal del texto: revisen su vocación. Revisen su vocación. ¿A qué los llamó el Señor? ¿A aspirar, a escalar y a crecer en términos de sabiduría humana? ¿A escalar y a crecer en términos de acumular bienes materiales o un título de nobleza? ¿O los llamó a santificación, a salvación, a reconciliación, a humildad? Y eso nos habla el Señor a nosotros también el día de hoy. Ahora, para avanzar, ¿sabe algo, mi amado hermano? Hay razones para ilustrar por qué, o mejor, para comprender en alguna medida por qué razón los hermanos de Corinto se sentían así. Lástima que hoy no nos sirvió la pantalla, pero le voy a tratar de leer un pensamiento de uno de los filósofos de la época. Miren lo que decía, y esto le permite a uno entender más o menos por qué se sentían los de Corinto así. Escuche esto. El ilustre sabio y filósofo, sabio en términos humanos, Celso, escribió acerca de los cristianos lo siguiente, no solo de los de Corinto, en términos generales. Escribió este gran filósofo, muy respetado, abro comillas, le dice a sus contemporáneos: no permitamos que personas sin cultura se nos acerquen. A un hombre ignorante, carente de sentido común, más bien permitámosle que se haga cristiano, pues a estos los vemos en sus casas, con vestiduras de lana, toscos, son los peores, vulgares, los más incultos, son como un enjambre de murciélagos que salen de sus nidos, lombrices reunidas en el fango. Este es un pensamiento de un filósofo de la época. Y es que para los filósofos de la época los cristianos eran simplemente lombrices vestidas de lana. Y este pensamiento cultural y social de la época dentro del cosmos, recuerde que la palabra cosmos representa al mundo, al sistema de engaño de Satanás, el engañador, valga la redundancia,
un pensamiento que empezó a calar en los hermanos. Les empezó a herir su susceptibilidad. El mundo nos considera lombrices. El mundo nos considera vulgares, lo peor, toscos, vestidos de lana. Entonces empezaron a comprar ropa de marca. No estoy especulando. Empezaron a tratar de cambiar de identidad como para convencer al mundo de que no somos cuál lodo y cuáles lombrices. Y entonces empezaron a comprar casa, carro, finca, a endeudarse, a ir a los bancos, a empezar a dejar de ir un poco a la iglesia y empezar a asistir más bien al ágora. Y empezaron a jugarle la dinámica al engañado, porque les daba pena de su condición de hijos de Dios. Ahora, ¿quién impone este pensamiento? La sabiduría humana. ¿Quién es Celso? ¿Un filósofo? Simplemente un hombre, un pensador que encarna, ¿cierto?, la filosofía del mundo. Ese tipo de filosofía humana refleja lo que el mundo de su tiempo pensaba acerca de los cristianos. De la sencillez del evangelio les parecía tonta. La humildad de los creyentes fieles a Cristo, su atavio, porque el cristiano no es de marcas, y eso les... Bueno, estoy tratando de contextualizarlo un poco a lo contemporáneo, pero sí, el cristiano era de común, de vestirse de lana. Para ellos no había en lo absoluto una pretensión más allá de ser quienes eran. Pero para el mundo esto era infame, ¿cierto? Ese atavio, las aspiraciones de los cristianos, su evangelio, su pensamiento era incomprensible como lo es hoy. Incomprensible para el mundo, les parece despreciable, les parece detestable. ¿Y el problema cuál es? No que el mundo deteste al cristiano, y no que el mundo le parezca despreciable el evangelio. El problema es que al evangélico le empiece a calar en el oído y empiece a querer imitar al mundo para encontrar aceptación del mismo mundo en vez de aceptación de su Salvador. Esa forma de pensar de Celso, esa forma de pensar del mundo hería profundamente la mente y las emociones de algunos en la iglesia de Corinto, quienes para contrarrestar el estigma social, ¿sabe qué hacían? Ansiosamente se esmeraban por ascender en la pirámide social. Ahora voy a ir al ágora, pero no puedo ir con esta ropa de lana, no puedo ir hablando así. Y empezaron a reconvenir su vocación, a olvidar más que lo que se ponen y más que cómo hablan, a olvidar darle prioridad al evangelio, porque tenían pena del evangelio. Verso 26, Pablo les pide que revisen su vocación e identidad. Revisa en tu corazón a qué te llamó el Señor en la regeneración. Verso 27, léalo en su Biblia, por favor. Verso 27. Sino que lo necio del mundo, diga conmigo, necio. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tremendo. De hecho, mire el verso 28 y con esto terminaríamos el desarrollo. Mire lo que dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este versículo tiene dos cosas importantes. La primera de ellas, la palabra menospreciada. ¿Por qué? Porque la palabra menospreciado viene de la raíz ser tenido como nada. Y es que esos eran los cristianos, aquellos tenidos como nada, por su contexto social. Así eran vistos. Y de allí escogió el Señor, no al azar, sino soberanamente, para avergonzar al que se cree muy inteligente y muy sabio. Y recuerde las predicaciones pasadas, ¿dónde están los sabios? ¿Qué han hecho? ¿Qué han logrado? Pregunta el Señor en voz del apóstol. ¿No? Todo sigue igual y tiende a ser peor.
Pero a esos que se creen sabios y no han hecho nada, porque al final no han resuelto nada, absolutamente nada, a esos el Señor les da una gran lección. Y es que no escoge de ellos, sino que escoge de lo que ellos menosprecian. Cristianos, siéntanse orgullosos. No pretendan ser como estos, pretendan ser lo que yo quiero que sean. Es lo que les dice el Señor. No pretendan encajar, simplemente acepten su vocación y su identidad. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo importante también, verso 28b. Espero que estemos haciendo uso del celular santo y solemne, que no se nos vaya a convertir en un distractor, por favor. ¿Listo? Verso 28 dice en la parte B, después de la coma. Voleámoslo todo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, coma, ¿y qué hizo? Y lo que no es para deshacer lo que es. Ojo, lo que no es para deshacer lo que es. Esto es muy, muy importante. Dios tiene un propósito soberano. Escoger a lo que no es en términos humanos para que cumpla un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Leanlo, ahí está, en el versículo 28b. Deshacer lo que es. Lo que quiere decir aquí el Señor es que Él escoge al pueblo de Dios, a los cristianos, los hace hijos, los hace creyentes y los escoge con un propósito, los escoge con un propósito. No que repliquemos lo que es, sino todo lo contrario. Tenemos el rol y el trabajo de deshacer lo que ya es. Es decir, esto es tremendo. ¿Qué es lo que es? Pues la sabiduría humana, ¿cierto? Ahora, ¿a qué nos escogió? ¿Y a qué los escogió, hermanos de Corinto? Les dice Pablo. No los escogió Dios para que quieran replicar lo que es, sino para que se conviertan en santa resistencia. No para que quieran ser sabios como ellos y replicar la sabiduría de Celso, que de sabio tiene muy poco, tratando a seres humanos como murciélagos o lombrices. El célebre Platón, en su República y en sus diálogos, le pide al aristócrata, no, le pide a los gobernantes, le piden su sabiduría, que a los del pueblo que tengan hijas mujeres, ubiquen basureros en la ciudad para que las mujeres que nazcan mujeres, pues sean tiradas al basurero. Esa es la sabiduría de los griegos. Séneca, el filósofo griego, consideraba a la mujer ni siquiera como un ser humano, ni siquiera como un esclavo, sino como un objeto. Y en sus diálogos filosóficos lo procuraban, desde su razonamiento y de su sabiduría, procuraban en alguna medida propagar culturalmente este pensamiento. Ahora, ¿qué hace un cristiano aplaudiendo ese tipo de ideas? Eso es lo que está diciéndoles Pablo. Los sabios pretendiendo ser sabios son más necios. Son más necios porque llegan a una sabiduría humana que no tiene absolutamente cabalidad. Más bien, versículo 28, nótelo ahí, en vez de, es que es maravilloso, verso 28, de lo vil del mundo y de lo menospreciado. ¿Qué era menospreciado en ese contexto? La misma mujer. Note el amor de Cristo por las mujeres, por eso también lo odiaban. Porque los sabios y los ilustres pensadores desde siglos atrás denigraban a la mujer y Cristo andaba con muchas mujeres. De lo que el mundo consideró menospreciado, Dios escogió a la mujer, al esclavo, al pescador, al enfermo, al leproso. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Y es que esa es la misión del cristiano bíblico, mis amados hermanos. No coger
Púlpito como un trampolín para la sabiduría humana, para la politiquería humana, para la psicología humana o para el pensamiento humano, sino todo lo contrario, para hacer santa resistencia, para deshacer lo que es. Revisen su vocación. Pablo invita a los de Corinto, acuérdese que usted no está llamado a hacerle eco a eso, sino a contrarrestar eso. Y aquí entro a la aplicación personal para nosotros como iglesia. Porque el Señor nos quiere hablar, de hecho nos está hablando, pero puntualmente como Iglesia Santa Gracia, mis amados hermanos, hay 3 elementos aquí. Si usted toma nota, escríbalos porque son importantes. Hay 3 elementos prácticos para nosotros como iglesia local aquí, Bogotá, Colombia, Puente Aranda, localidad 16, ¿cierto? Iglesia Bíblica de Cristo. Y es lo siguiente, la aplicación personal, punto número 1. Siento que estoy corriendo, pero bueno, punto número 1. Ya desarrollamos los versículos y el pasaje. Vámonos a la praxis, ¿cierto? Para nosotros como iglesia, ¿qué aprendemos de ello? De esto que acabamos de exponer. Número 1, iglesia, Dios quiere hablarte. Revisa tu vocación e identidad. Si quiere escribirlo, escríbalo. Porque a eso nos llama el Señor en esta mañana. A muchos de nosotros, de hecho a todos de nosotros, nos llama a que revisemos nuestra vocación e identidad. A que revisemos en lo profundo de nuestro interior esa identidad de hijos, de santos, de evangélicos. ¿Sabe cómo se debería presentar un cristiano? Mucho gusto, soy Mauricio y soy evangélico. Eso no lo hace uno porque nos da pena, ¿sí o no? Soy cristiano, porque es que esa es tu identidad, esa es mi identidad. Punto número 1, revisen su vocación e identidad. Muchos de nosotros estamos presentando luchas fuertes. Escúcheme bien a esto, por favor. Tal vez tú ahí sentado, tal vez yo aquí de pie. Muchos de nosotros estamos luchando, tenemos luchas fuertes, con hábitos pecaminosos. ¿Y sabe qué pasa? El problema no es el hábito pecaminoso. El problema es que nos falta revisar nuestra identidad. El problema no es el cigarrillo. El problema no es el celular y la pornografía que estás viendo. El problema es de que se me olvidó mi identidad y por eso me comporto como el mundo me propone que me comporte. Por eso el Señor nos llama, como lo hizo con Corinto, a que ataquemos el problema. Y el problema no es el hábito pecaminoso. El problema soy yo, que se me olvidó quién soy. Un hijo de Dios. Revisa tu vocación. ¿A qué te llamó el Señor en la regeneración cuando naciste de nuevo por medio del Evangelio? A una vida santa, a una vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. ¿Sabe qué dice 2 Corintios 5:17? No lo tengo en la pantalla, pero se lo voy a leer. Dice, de modo que si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora hoy todas son hechas nuevas. Esa es su vocación, mi amado hermano. O sea, el Señor te está diciendo hoy, tu problema, tu hábito pecaminoso, el problema no es que uno siempre le echa la culpa a todo menos a lo que es. Es que esa fábrica de Marlboro. No, el problema no es la fábrica de Marlboro. Es que don Pedro es de la tienda, ese es el que me vende. No, el problema no es que este cigarrillo. No, el problema no es el vicio, el problema es este. 2 Corintios 5:17, por eso nos llama a revisar nuestra vocación, porque es que el que verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva criatura. ¿Usted sabe qué es nuevo? ¿Qué es estrenar? Es algo que no ha tenido uso. Y a eso, esa es la obra de gracia de Dios sobre el creyente, sobre el verdadero creyente. Una vida de 0 kilómetros. ¿Ok?
¿Y sabe qué sucedía con los de Corinto y sucede con muchos de nosotros, mis amados hermanos? Estando aquí sentados, que pretendían los de Corinto y pretendemos muchos abrazar a Cristo y abrazar el cristianismo sin soltar pretensiones ajenas a Cristo. Es decir, nueva criatura es, pero no quiero, o sea, sí, yo quiero a Cristo, pero no quiero dejar, las cosas viejas no pasaron, sino que más bien desde aquí en adelante lo que ya tenía, lo continúo teniendo y sigo adquiriendo más y ahora en Cristo. Y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a dejar de nuestro pasado completamente atrás. Esa es la clave. Revisa tu vocación. ¿Por qué tienes problemas con lujuria sexual? Porque hay problemas con la mentira, porque hay problemas con el robo y con toda una serie de hábitos pecaminosos, porque se nos olvida cuál es nuestra vocación de ser nuevas criaturas, de abandonar la anterior identidad que tenías. ¿Ok? Nosotros nos comportamos y nos conducimos en este mundo según entendemos en nuestra mente quiénes somos. Ahí está el punto. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es la identidad? Tendríamos que preguntar. ¿Cuál es y qué es la identidad? Pues nuestra identidad es nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hijos de Dios, santos de Dios, apartados. Y cuando la persona no entiende cuál es su identidad, pues tiene una lucha con la misma. Entonces media identidad la tiene aferrada al ágora, al aerópago y a la acrópolis, porque allí creció, en ese contexto creció. Y el Señor nos dice, 2 Corintios 5, a los mismos Corintios, las cosas viejas pasaron. Ese ágora donde usted se formó, acordémonos que el ágora, ¿qué es? Recordemos donde el ágora era el lugar donde la filosofía y la sabiduría humana se consumía. El Acrópolis, el lugar donde la lujuria material y la lujuria sexual se desbordaba. Y el aerópago, el templo a la idolatría, al falso profeta. El Señor nos pide que dejemos eso atrás, mis amados hermanos. Él nos dice, revisen su identidad. ¿Por qué hay problemas sexuales? ¿Por qué los hay? Porque en mi identidad hay un deseo de mirar hacia la Acrópolis. Porque es que eso hace parte de mí, eso ya no hace parte de ti, mi amado hermano, porque eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Por eso en nuestras conversaciones dice la palabra, ni entre ustedes hablen de eso. ¿Qué hace hablando de su exnovia, de su exnovio? Nueva criatura eres. Y por remembrar el pasado, es lo que le pasa a Corinto. ¿Ustedes qué hacen hablando en la iglesia de lo que hacían en el Acrópolis? Si lo que hacían era lujuria sexual desbordada. Esas conversaciones ni siquiera estén entre ustedes. Hermanos, esto es muy importante entender. Que el Señor nos ayude. Esposos peleando. Se van a divorciar, esposos o parejas que quieren aspirar a noviazgo. Y uno va y les hace consejería. Yo estoy hablando en términos generales, mis hermanos. Esto no es personal con nadie. Y no, es que estamos bravos. ¿Por qué? No, porque, y termina uno haciendo un antecedente de conversación, pues están hablando del pasado. Pero ¿qué tienen que hablar dos hijos de Dios de lo que se hizo antes de Cristo? Nuevas criaturas somos. Pero muchas veces al traer el pasado a nuestras vidas viene el conflicto, viene el problema. Nosotros no somos legalistas, mis hermanos. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me. Y si hay músicas que usted escuchaba en su viejo hombre, o libros, o películas, o personas que lo regresionan a usted como cristiano, pues es mejor hacer morir. Es mejor que las cosas viejas pasen y pasen.
de verdad pasen. Es que mi contexto era cierto barrio y voy a volver a ese barrio. Pues usted como cristiano me hace acordar de una persona. Esto es una historia de la vida real y no está aquí, pero la voy a contar sin dar nombres. Yo conocí una persona que una vez me llamó de una iglesia. Una iglesia no bíblica, liberalista, a la que con mi esposa ayudamos a fundar hace muchos años. Me arrepiento de eso, pero bueno, Señor ya me perdonó. En ese lugar había un muchacho que era bastante particular, era una muy bella persona, pero tenía un problema tenaz, y es que él era adicto excesivo al bazuco. Pero excesivo es excesivo. Él se internaba semanas y meses en el Bronx a consumir. La mamá no sabía qué hacer. Bueno, la familia no sabía qué hacer. El caso es que yo recuerdo que una vez él empezó a ir a la congregación y pasaron como 3, 4, 5 meses y lo veían como juicioso. Y una vez después de 5 o 6 meses me llamó a mí. Me dijo, Mauricio, es que yo quiero que me asesores en algo. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que yo voy a... Él cuando prestó servicio me contaba que lo lisiaron de una rodilla. Y él demandó y el ejército le tuvo que pagar una cantidad importante de dinero. Estamos hablando de millones de pesos. Y le reventó. Entonces me llamó y me dijo, yo quiero comprarle a la iglesia todos los instrumentos musicales con esa plata. Yo le dije, ¿usted está seguro? Me dijo, sí, yo no me la voy a gastar toda, me voy a gastar una parte. Nos citamos en el centro, yo lo llevé y compró todo, compró lo mejor. Yo me acuerdo que el vendedor estaba asustado. El vendedor le decía, ¿usted está seguro que quiere? Es que él entró diciendo, quiero la batería más cara. Y claro, le vendieron la más cara. Yo no lo puedo creer. Nos fuimos para el municipio de Soacha, alquilamos un camión, nos fuimos una feliz. La persona que presidía la congregación lloraba viendo los instrumentos. ¿Sabe qué pasó? Voy a contar la conclusión de la historia. El tipo en su cabeza tenía planeado hacer eso porque al otro día se fue y se internó en el Bronx por un mes y se gastó todo el resto del dinero. Los millones de pesos que había ganado. Entonces él en su corazón, mire lo que es el falso evangelio, como que el que peca y reza. Entonces yo compro a Dios como con esto y entonces como hice esta buena obra, entonces me perdona esta. Y se fue y se internó y se gastó más de 30 millones de pesos en un mes. Después hablábamos con la familia y decía, apenas, yo no sabía eso hasta que después la mamá me lo contó y yo no lo hubiera acompañado. Ahora, ¿por qué esta anécdota, mis amados hermanos? Porque tiene que ver con el primer punto de la aplicación personal. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, ¿su identidad cuál es? Es una identidad aferrada a su concupiscencia, al mundo, al hombre pecador, ¿cierto? Con el cual creció, el cual se ha formado en hábitos pecaminosos, y en ese orden de ideas, pues, está en su condición natural. Pero, ojo, el primer punto nos habla de revisar nuestra vocación e identidad. ¿Qué pasa con un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios ha sido regenerado, ¿cierto? En ese orden de ideas, nueva criatura es. ¿Y qué tiene que hacer un verdadero hijo de Dios? Continúa con luchas. Lo que tiene que hacer es aferrarse a Cristo. Y si es necesario, mi amado hermano, morir, renunciar, no acercarse en lo absoluto a lo que concierne a el viejo hombre que está viciado. ¿Por qué? Dios no tienta, ¿cierto? Dios no tienta, dice la palabra. Somos tentados bajo nuestra propia concupiscencia. Y hay buenos cristianos, hay verdaderos hijos de Dios por la gracia del Señor que se están tentando a sí mismos. Y esto le está pasando a los de Corinto. Pablo les dice, revise su vocación porque usted está en riesgo. Poniendo los pies en esa acrópolis, poniendo los pies en ese ágora, poniendo los pies en el aerópago, usted se está tentando. No va a perder su salvación, porque eso no le concierne a usted.
sino a perder su santidad y su relación con Dios. Trae estancamiento, y es lo que le pasa. Corinto está estancada. Ahí vienen los divorcios, ahí vienen los hijos con problemas, ahí vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque hay un problema de vocación e identidad. ¿Qué haces en el Areópago? ¿Qué haces en la Acrópolis? Ahora, si yo me conozco a mí mismo, mi amado hermano, yo, Mauricio, sé, por poner un ejemplo, que de mi viejo hombre, del ágora, de la Acrópolis y del Areópago, el Acrópolis, el pecado sexual y la lujuria material era mi peor problema. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantenerme en lo posible, lo más lejos, no solo de la Acrópolis. Hay un dicho muy popular que dice, ¿cómo es que dice? Que si la montaña no viene, ¿qué? Si Mahoma no va a la montaña viene. Sí, a veces no es necesario ir a la Acrópolis, sino que a veces el engañador te trae la Acrópolis a la casa. Hermano amado, revisa tu vocación. Si es necesario cortar con ciertas, ¿cómo decirlo sin que suene? No es legalismo, mi amado hermano, es santidad, es amor al Señor. Si yo sé que ese pecado sexual o ese materialismo era mi problema y lo superé por la gracia de Dios a la luz del Evangelio y estoy estable, pero le abro la puerta a los 3 amigos con los que yo hacía los bacanales en el Acrópolis, ellos van a venir a tratar de seducirme. ¿Por qué? No porque me odien, ellos en su sabiduría humana creen que me están haciendo un favor. Ellos creen que me están ayudando, lo que están haciendo es inducirme a ir en contravía a la voluntad de Dios. Por eso hay cristianos haciendo pecado. Y el Señor nos llama a revisar nuestra vocación e identidad. ¿Por qué mi hijo está consumiendo sustancias psicoactivas? ¿Por qué? Bueno, habría que revisar cuál es la razón. Hay pecado. Necesita arrepentimiento, necesita verse en el espejo de Dios y entender que eso es pecado y eso lo desagrada al Señor y lo separa de Dios. Hay que predicarle el Evangelio. Pero si ya es cristiano, entonces hay que revisar la vocación. Hay que invitar a la persona que revise cuál es el tipo de cristianismo que tú estás viviendo. Eso es lo que hace el apóstol allí, ¿cierto? Ahora, escuche esto. Punto número 2. Número 2. ¿Cuál era el primero en la aplicación personal? Revisar la vocación. Revisar nuestra vocación. Hay que revisarlo. Está en el verso 26. Revise su vocación. Punto número 2 de la aplicación. Llamados para deshacer lo que es. Ese es el punto 2. Estamos llamados de parte de Dios para deshacer lo que es. Y es que a eso nos llamó el Señor como iglesia. Hoy, mi amado hermano, Dios te llama a ti, no solamente a que revises tu vocación, sino también, mi amado hermano, Él te llama para deshacer y no para potenciar lo que es. Es decir, con todo respeto, muy ilustre, muy bonita la sabiduría humana, pero el Señor no nos llama a replicarla, sino a deshacerla, ¿cierto? Muy bonito el sistema político, muy bonito el sistema social, pero todo eso es sabiduría humana, y ella va en gran medida en contravía a la voluntad de Dios. El Señor no nos llama a dedicar nuestras vidas en favor de un partido político, de una idea social. Él nos llama a desgastar nuestras vidas en el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo deshace lo que ya es. Ahora quiero invitarlo a que mire lo que es. ¿Qué es lo que hay? Como dicen por ahí, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Perreo, lujuria, desenfreno, disque temporada. ¿Temporada de qué? Materialismo. Diciembre es el Acrópolis del año. Es el segundo día en donde más mueren colombianos, el 31 de diciembre. Mire la estadística, el primer día es el Día de la Madre. No sé por qué.
Yo no tengo la respuesta sociológica, pero esa es la famosa temporada. Nosotros estamos llamados a deshacer lo que es. ¿Cierto? Con mucho respeto y con mucho amor, ¿no? Pero hay que deshacer lo que es. Ahora, piénselo así. Yo le invito al siguiente ejercicio. Nosotros no estamos llamados a perseguir lo que es, sino a contrarrestarlo, ¿de acuerdo? Lo dice el verso 28. Pregunta. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que la sabiduría humana construyó? Pues ya lo hemos visto. El aerópago, el acrópolis y el ágora. ¿Cierto? El aerópago. ¿Qué es el aerópago? Pues a este tiempo, porque usted no lo ve físicamente, pero está el aerópago, que es básicamente la tendencia social y religiosa en dirección a la idolatría, a deidades falsas, falsos profetas de moda, mercaderes de fe, televangelistas, papas, hechiceros pietistas. ¿Qué es el pietismo? Un movimiento de la cristiandad basado en las emociones. El 90% de la cristiandad latinoamericana es pietista y no lo sabe. Todo el mundo, dejemos la escritura a un lado y vivamos las experiencias. Eso hacían los pietistas. Ay, no, eso es como muy aburrido, eso de la reforma y de la Biblia y volver a la escritura. Son la escritura, yo quiero llorar. Y yo me acuerdo, sin decir nombres, pero aquí en la iglesia, ¿no? Usted se ríe, pero había un hermano que se fue de la iglesia y era miembro. Y yo fui, lo busqué y le pregunté, me dijo, no, es que yo extraño llorar. Así me lo dijo. ¿De qué? No, sí, es que a mí me está haciendo falta mi alabanza, yo quería llorar en el culto. Ay. ¿Ven? Esos son los argumentos que tenemos nosotros, pecadores, somos pecadores. Eso es lo que está de moda y lo que ofrece el mundo. Y pues, ¿dónde estará el personaje? Pues llorando. Por allá, en algún lugar estará llorando, llorando, y la palabra, y la escritura, y su santidad, y su vida, y su relación con Dios. No, pues que estoy llorando, basando mi relación con Dios con emociones, pietistas, y creen que son cristianos, porque lloran. No, yo no voy a la iglesia, pero yo pongo aquí en mi casa unas canciones, unos pianos y lloro. Mi amado hermano, esa es la sabiduría humana, ese es el ágora del día de hoy. ¿Cierto? Ahora, perdón, ese es el aerópago del día de hoy, el aerópago. Porque el ágora, ¿cuál es? Es el templo de la sabiduría humana. Tendencia social a inclinarse por razonamientos antropocentristas. Usted ahorita, si yo le digo vamos a ir al ágora, pues no hay un lugar físico, no hay un templo, pero si lo quiere mirar, vea el mundo a su alrededor. ¿Qué es el ágora? El lugar donde el pensamiento y la sabiduría humana se propaga. Y ese es el mundo. Ahora todo el mundo sabe más que Dios, ¿cierto? Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Un mundo que dice lo siguiente: yo pienso, luego existo. Yo interpreto, yo relativizo. Es mi manera de ver las cosas. Ese es el ágora. La razón humana por encima de la escritura. Y nosotros estamos llamados a contrarrestar eso, lo que es. Es que no quiero conflictuar con mi familia. Tú no eres digno de ser hijo de Dios y te da miedo. Eso le pasaba a Corinto: tengo miedo, tengo pena, soy acomplejado, soy un gusano y una lombriz murciélago. ¿Quién dijo eso? Celso. ¿Quién es Celso? Cristo dice otra cosa de ti. Cristo dice que eres su más amado y preciado discípulo, hijo del Padre, dotado de sabiduría. Estoy en el punto 2, llamados a deshacer lo que es. ¿Qué más hay que deshacer? Mis amados hermanos, el Acrópolis. No hay una Acrópolis. Bueno, Monserrate podría ser una Acrópolis. No, el Acrópolis. ¿Qué es el Acrópolis en este tiempo? Hay que deshacer lo que es. ¿Qué es el Acrópolis? Una tendencia social en torno a la ética sexual. Nuevas éticas, nuevos pensamientos, porque eso se hacía en el Acrópolis, ¿se acuerdan?
sexualidad a diosas paganas. Todavía existe la unión libre. Eso es pecado, hermano. Ay, no somos fanáticos. O sabe que sí, no me dan, somos fanáticos a Cristo. No somos legalistas. Ay, no sea legalista. No, eso no es ser legalista, eso es ser bíblico. La unión libre es un atentado directo al matrimonio, que es el diseño de Dios para los cristianos. Nosotros, versículo 28 en Corintios 1, estamos llamados a deshacer lo que es. ¿Y qué es lo que hay? Una acrópolis que vende unión libre, que vende matrimonio igualitario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues sabiduría humana, que va en contravía a la sabiduría divina del Evangelio. Sexualidad adolescente. Ay, no, a los muchachos toca dejarlos explorar su sexualidad. Siga pensando así. Por eso estamos como estamos, dejando desbordar al hombre pecable, a la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Si yo le permito desarrollar al hombre su naturaleza caída, pues quiere ver la consecuencia. Mire sus ojos, mire alrededor del mundo en el que vive. Estamos llamados a deshacer con mucho amor, mis hermanos, con mucha sabiduría divina. ¿Y con qué herramienta? Con el Evangelio. El Evangelio. Deshacemos lo que es. Ahora, el problema es, bueno, sexualidad adolescente, nuevas nupcias. Eso no existe en la Biblia. ¿Cómo así? No, pues me divorcio y me caso 2, 3, 4, 5, eso no es bíblico. Ay, no sean legalistas, no somos legalistas, somos escriturales. Cristo no deja a su esposa por irse con otra. Y nosotros imitamos a Cristo. ¿Y quién es su esposa? ¿Sabía que Cristo tiene esposa, no? Su iglesia, usted es la esposa de Cristo. Y Cristo nunca lo va a dejar a usted a pesar de quién es usted. Pero ¿qué es lo que es en el razonamiento humano? Ay, pues yo dejo a mi esposa, voy a dejar a Lorena, voy a conseguir otra. Y sigo siendo pastor y sigo aquí. ¿Quién me puede quitar? Y es lo que está pasando, tristemente. El razonamiento humano se impone por encima del divino. Ahora, noviazgos libertinos. Ese es el acrópolis de este tiempo. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Pero vaya, pregúntele uno que dice Gálatas 3:16 o Romanos 2:12. Pero amigos con derechos y cada quien, eso sí se nos queda, yo no sé por qué. ¿Por qué será? Dios mío, pero esa es la sabiduría popular, eso es lo que hay, eso es lo que es, y nosotros estamos llamados a deshacer lo que es. ¿Usted por qué dejó embarazada a la hermana? Pastor, la carne es débil. No, lo que pasa es que hay un problema de identidad, mi amado hermano, y ustedes dos tienen problemas de identidad y están regresionando a ese viejo hombre viciado. Revisen su vocación y revisen esa relación, eso no sirve. Si no vamos a ser santos, no sirve. El que no es santo en el noviazgo no va a ser santo nunca. En el matrimonio no va a ser mejor. El que no adquiere carácter en Cristo antes de casarse va a sufrir mucho en el matrimonio. Aborto. La ley de Dios dice no matarás. El aborto es un problema. Por esto me pueden censurar en YouTube, como pasó con Will Ra. Pero no puedo callar la verdad. El aborto es, y no lo dice solo la Biblia, lo dice la ciencia. Después de la concepción hay vida, lo dice la ciencia. Es decir, que si después de la concepción hay vida, interrumpir la vida, ¿qué es? Matar. Pero es que eso está de moda. Pues sí, puede estar de moda, pero, versículo 28, nosotros estamos llamados a deshacer lo que ya es. Ahora, no es que, vuelvo, insisto, no es a ir a pelear allá con el mundo, no, con mucho amor, con mucha sabiduría divina, porque si no tengo amor no tengo nada, y sobre todo con el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio.
Ahora, punto final, con este término. Número 3, Dios mío, llamados a brillar en la oscuridad. Escuche este porque este es maravilloso. Este tercer punto me conmovió mucho. Llamados a brillar en la oscuridad. Ese es el llamado de parte del Señor. ¿Cuál era el primer llamado? 2, deshacer lo que es. Y número 3, en el contexto de Corintios 1, llamados a brillar en la oscuridad. ¿Qué es eso? Escuche lo siguiente. El doctor y genio contemporáneo, no por él, por la gracia de Dios en él, César Vidal en su libro, se me olvidó, yo lo iba a traer para mostrárselos, El legado de la Reforma, una herencia para el mundo, nos hace ver de una forma magistral. Ese libro es maravilloso. ¿Por qué? Porque inspirado en la escritura, nos deja ver históricamente cómo los cristianos han dejado un legado en el mundo inmejorable. Escuche esto. Es que el cristiano de lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero ojo, Dios escogió a un vil y menospreciado Simón. ¿Se acuerda quién es Simón? Un pescador vulgar, del vulgo, del común. Pero no lo dejó así. De lo vil y menospreciado escoge Dios para convertir al vulgar Simón en un Pedro, en una roca. Ese Simón que no sabía hablar, vulgar, no estudiado, no académico, terminó siendo el gran Pedro, el gran influencer que le hablaba con elocuencia a más de 3,000 personas. Es que es importante este tercer punto. ¿Por qué? Porque Dios le dice a los de Corinto que de lo vil y menospreciado escogió Dios, pero Dios no te va a dejar en estado vil y menospreciado. Y este tercer punto es importante en ese sentido. Dios nos llama a brillar en la oscuridad. César Vidal en su libro nos deja ver cómo los cristianos en el mundo han dejado un legado inmemorable. Escuche esto. Esto no lo dice el mundo, no lo dicen los sabios y los entendidos del mundo. Pero escuche esto. Un legado espiritual. Los cristianos hemos dejado en el mundo un legado espiritual desde la Reforma Protestante, por ejemplo, quien le devolvió al pueblo y al mundo la Biblia, la cual el falso profeta había escondido y prohibía leer y traducir. ¿Sí lo nota? Un legado espiritual, la sola escritura. La Reforma Protestante le devuelve, los cristianos le devuelven al mundo el genuino evangelio con la sola gracia. No es por obras, es por gracia. Y eso es gracias a los cristianos y un trabajo reformador que costó sangre y espada. Sí, pero dejó un legado. Los cristianos le hemos devuelto al mundo desde la Reforma. Hablemos de la Reforma. Desde el primer siglo. La libertad por medio de Cristo, porque el mundo es esclavo. ¿Y cuál es el legado espiritual de los cristianos al mundo? Devolverle la libertad a través de solus Christus. Porque por Cristo el mundo ha encontrado verdadera libertad. Esta mañana veníamos manejando con mi esposa en el puente de Bosa. Había una muchacha agarrada al puente peatonal, al lado estaba la policía y al otro lado los bomberos, convenciéndola de que no se tirara. El mundo necesita libertad, el mundo necesita el evangelio, y la iglesia de Cristo, los cristianos de lo vil y menospreciado, le hemos devuelto al mundo por la gracia de Dios su libertador, su salvador, quien es Cristo. Esa mujer necesita libertad. Necesita conocer a un Salvador. ¿Dónde está la iglesia? Estamos predicando. Pero esto no queda aquí, mis amados hermanos. Punto 3, llamados a brillar en la oscuridad. Los cristianos no solamente hemos dejado un legado espiritual. ¿Sabe algo, mis amados hermanos? Los cristianos desde la Reforma, hablemos de la Reforma Protestante, le devolvieron al mundo, escuche esto, una visión bíblica del trabajo. Bíblica, porque la visión que tenía el mundo del trabajo era la del negrito del bate, que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Eso es lo que cree el mundo, pero el cristianismo bíblico le devuelve al mundo una visión correcta del trabajo.
El trabajo dignifica al hombre. La reforma le devuelve al mundo una visión bíblica de las finanzas y de los bienes materiales. Le devuelve al mundo y le entrega un legado en la educación. Y si usted lo quiere escudriñar históricamente, le recomiendo el libro. Las mejores universidades del mundo hasta el día de hoy han sido fundadas por puritanos reformados. La mejor universidad que queda en Inglaterra y la segunda en los Estados Unidos, Oxford y Harvard, Yale, Princeton, universidades que su propuesta educativa gira en torno, por lo menos en su momento, a las escrituras. No podemos decir lo mismo al día de hoy, pero es un gran legado. La misma iglesia, el cristiano, mi amado hermano, llamado a brillar en la oscuridad, le deja un legado importante al mundo en cuanto a la política, las artes, los derechos de la mujer, aportes al mundo desde la herencia protestante a naciones que abrazaron el protestantismo, ¿no? Y que hoy disfrutan de ello. Hoy son lo que son por el esfuerzo de una iglesia cristiana reformada en un momento del siglo XVI y XVII que levanta su voz, que decide no encajar ni en participar de los rudimentos terrenales, mis amados hermanos. Iglesia Santa Gracia, estamos llamados a, siendo de lo vil y menospreciado, a pasar a ser el foco y el centro de atención del mundo. Yo se lo digo con todo amor. El Señor nos llama a eso. El Señor nos escogió no para dejarnos como Simón. Él nos quiere hacer un Pedro y que el mundo ponga los ojos en ti. El Señor nos llama, mis amados hermanos, como llamó a muchos, a grandes hombres, por ejemplo en la pintura, el legado de cristianos importantes, Velázquez, Rembrandt, Bredman, el evangelista, que me encanta, minero, aspirante a pastor, no lo logró, Vincent van Gogh. Él evangelizó a los mineros pobres en Holanda. Nadie dice eso. Hay un libro que se llama Cartas a Ateo, de Vincent van Gogh, Ateo van Gogh, donde le cuenta sus sufrimientos, su dolor por el evangelio. Vincent van Gogh no cumplió 40 años, no los cumplió, y el 98% de su vida la dedicó al evangelio. No pintó. Su obra la pintó en 2 años en un manicomio. Los últimos 2 años de su vida. Más de 3.000 pinturas. Y usted mira el legado y dice, Van Gogh, maravilloso. Un cristiano. No solo por su evangelio, por predicar el evangelio, sino por el legado cultural que dejó. Y hablemos de la música con Igor Stravinsky, genio de genios. O el mismo Johann Sebastian Bach, un reformador, que firmaba sus partituras no con su nombre, sino escribía SDG, Soli Deo Gloria. Y usted va a un conservatorio el día de hoy y todo el mundo le va a decir que Johann Sebastian Bach es de los genios más grandes de la música. Cristiano reformado. Soli Deo Gloria. Una de las 5 solas de la Reforma, ¿cierto? O leemos en la literatura, Alfonso Valdés, el gran reformador que escribió la magna obra El Lazarillo de Tormes, ¿cierto? Un legado para el mundo. O en Inglaterra, William Shakespeare, un devoto amante de la Biblia de Ginebra, ¿cierto? Charles Dickens, C.S. Lewis, C.S. Lewis, hijos de puritanos que dejaron un gran legado. Y si nos vamos a la ciencia, ni hablar, Luis Pasteur, Isaac Newton, Nicolás Copérnico, el listado de ganadores de premio Nobel al día de hoy, 75% de los ganadores del Nobel, cristianos o judíos. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se sienten sabios, hermanos y hermanas, muchos de ellos de origen popular, de recursos limitados en un momento de sus vidas, como el rey David, detrás del redil. Pero de repente el Señor al que escoge
Llama y al que llama lo coloca en un lugar para que sea luz, no solo con el Evangelio, que es lo más importante, pero el efecto colateral es un mandato cultural en este mundo. Mis amados hermanos, la conclusión: no te sientas como los hermanos de Corinto, apenado de tu identidad cristiana. Porque los cristianos hemos dejado un legado y hemos sido luz para el mundo hasta el 2021. El mundo lo quiere esconder, ¿no? Por eso el Señor permite que hermanos mismos se levanten y le presenten al mundo la verdad. Y la verdad es que la iglesia ha alumbrado al mundo y seguirá alumbrando con su santo evangelio, el evangelio de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, yo con esto termino, ¿cierto? Recalcando la importancia de estos 3 puntos. El Señor nos llama como iglesia local a brillar desde nuestra identidad, revisando nuestra identidad y vocación, portando el nombre de evangélicos con honor, aportando con orgullo el evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, ¿cierto? No nos dé vergüenza. El Señor nos lo pide como a los de Corinto. Número 1, revisa tu vocación e identidad. Número 2, nos llama a deshacer lo que es. Y número 3, el Señor te llama en este día a que brilles. Yo ya terminé, pero quiero decirle algo a los jóvenes. No porque los que no somos tan jóvenes, no, sí, pero en especial a los jóvenes que están aquí. Muchachos, con todo mi amor de parte del Señor, yo los invito a que se llenen de una identidad en Cristo, a que se llenen de Cristo, a que estudien, a que vayan a la universidad, a que se capaciten, a que crezcan, a que lean, a que brillen en el mundo, prediquen el evangelio también con sus vidas, dejando un legado importante. Nosotros, Santa Gracia, somos una iglesia bíblica y eso se ve reflejado en nuestras vidas, mis amados. Jóvenes, esfuércense en ser los mejores, enamórense de Cristo, siéntanse orgullosos de ser cristianos. A mí me da rabia ir al estadio. Yo estoy que invito a mi primo, no me gusta el fútbol, pero a mí me da rabia ir al estadio y ver la pasión que tienen los barristas que a veces no tenemos nosotros. Nos falta amor, nos falta pasión, y es porque estamos como Corinto, como con pena. Porque al barrista no le da pena, ¿cómo le dicen? Regatear. No le da pena tatuarse el cuerpo, aplaudir, y a nosotros nos cuesta tatuarnos a Cristo. No nos va a tatuar, tranquilo, pero tatúes en su corazón al Señor. Pero yo no sé, eso es problema suyo. Lo que yo quiero decir, mi amado hermano, es que a veces nos toca descorintizarnos. Nos da pena. Y a los jóvenes, miren, mis hermanos, ustedes son la nueva generación. A usted le van a hacer bullying. También me hicieron bullying a los 17 años por ser cristiano. A usted le van a, si es que ya no lo están haciendo, entonces a uno le da, mejor no digo, no hablo. Siéntase orgulloso de ser cristiano. Siéntase orgulloso de portar su fe. Salga, estudie, viaje, conozca, crezca, pero siempre poniendo los ojos en Cristo y dejando un gran legado al mundo. Que el día de mañana, cuando usted se gradúe de maestría, doctorado, pregrado, posgrado, todos los grados que quiera, usted le pueda dar la gloria, como Sebastián Bach, solideo, gloria. Y que el mundo tenga la obligación de escuchar la música de Johann Sebastian Bach. Escúchela. Toda la música de Sebastián Bach era bíblica. Usted coloca sonata en re menor, Evangelio de San Juan, maravilloso. Evangelio de Mateo. Todas las canciones de Sebastián Bach eran porciones del Evangelio. Yo tuve la oportunidad, cuando tenía 17 años, de ir al Museo Nacional a ver a Rembrandt. Rembrandt, el gran cristiano. El mundo tuvo que ver el Evangelio pintado por Rembrandt. Y los pagan millones por ir a ver a Rembrandt. Y cuando ven la obra y la técnica de Rembrandt, están viendo el Evangelio pintado. Porciones del Evangelio, la crucifixión de Cristo, el cuadro más famoso de Velázquez, el Cristo crucificado. Solideo, gloria.
Jóvenes amados, no se sientan avergonzados. Iglesia, no nos sintamos avergonzados de ser cristianos. Somos la luz del mundo. Así nos digan gusanos y murciélagos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma tu ofrenda ahí donde estás, por favor. Mientras adoramos al Señor, quien nos ha regalado la fe, y por ella podemos adorarle, cantar, diciendo juntos y rogando que nos sostenga.